Hola Gustavo, buenas tardes y muy buenas tardes a todos quienes nos están viendo en su casa. A ver, Vale, cuéntanos, hoy hubo sesión de la Comisión de Armonización y hubo una importante votación. Cuéntanos de qué se trató esto. Así es, esta mañana en la Comisión de Armonización votaron cómo iban a estar distribuidos los artículos. O sea, para poner un poquito en contexto, la semana pasada la Secretaría hizo una propuesta sobre cuáles iban a ser los nombres de los acápites o los capítulos que van a estar en el borrador constitucional, ¿ok? Ahora lo que hicieron fue una nueva propuesta por parte de la Secretaría de la Comisión en la que ellos dijeron este es el orden en los que podrían ir los artículos. Esta propuesta fue aprobada en general con 39 votos y una abstención. ¿Y por qué es importante decir que fue en general? Porque ahora viene la etapa de las indicaciones. Se aprobó una propuesta base, pero la gracia es que ahora los constituyentes con 32 firmas, es importante eso porque para poder presentar las indicaciones tienen que haber 32 firmas, que no es un número bajo, es un número bastante alto. Ellos pueden presentar indicaciones para modificar. Entonces, si no les gustó dónde iba el artículo 7, por ejemplo, ellos pueden decir, no, ¿sabes qué? Yo lo quiero cambiar al siguiente capítulo o quiero que vaya antes, por ejemplo, y eso se va a indicar y posteriormente se va a votar en particular. Esa es la votación en particular que se le llama cuando se votan las indicaciones. Y les quiero contar un dato bastante interesante. A ver. Obviamente, había mucho cuestionamiento sobre cuál iba a ser el primer artículo de la Constitución. Claro, Todavía claro no lo que sabemos. Sí. Todavía no lo sabemos porque tiene que pasar la votación en particular, pero la Secretaría de la Comisión de Armonización propuso que fuera el artículo que dice que Chile es un Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural y ecológico. Eso es súper importante, es súper importante eso, sí. Vale, porque hasta el día de ayer cuando estábamos conversando con Claudio Fuentes, en nuestro primer capítulo de la redacción constitucional, el artículo número 1 era un misterio hasta ahora. Exactamente, era algo que se había conversado en los pasillos de acá la Convención Constitucional. Muchas personas decían cuando se aprobó este artículo particularmente que este iba a ser el primero y la Secretaría lo propuso así. Ahora vamos a tener que ver si los convencionales de la Comisión deciden que también prosiga de esa forma y luego en el Pleno, porque como sabemos, todo lo que pase por la Comisión de Armonización tiene que ser votado en el Pleno y tiene que ser aprobado con 2/3. Vale, dime una cosa, ¿cuándo son las votaciones de los plenos de acuerdo a los trabajos de las distintas comisiones? Mira, va a haber una primera votación que tiene que ser alrededor del 20 la del 20 de junio tiene que ver con el informe que va a presentar la Comisión de Armonización. Pero previamente van a haber dos tipos de votaciones. La de preámbulo, cuando la Comisión de Preámbulo entregue su propuesta y los convencionales van a tener que aprobarla o rechazarla, y posteriormente las de normas transitorias. ¿Y por qué estas son antes? Porque este informe de armonización tiene que contener todo, el preámbulo, los artículos, las normas transitorias, para que los convencionales así puedan votarlas. Las fechas están alrededor de mitades de junio, primera semana de junio. No tengo el detalle específico de cuáles son los días, pero esa va a ser más o menos cuando se van a estar votando. A ver, tengo entendido que muchos de los constituyentes están en territorios. De hecho, la presidenta de la Convención Constitucional se encuentra en el Maule. Hubo trabajo también territorial la semana pasada, muy importante, cuando se hizo la última sesión del Pleno el día viernes en la región de Antofagasta, y hubo trabajo territorial también. Cuéntanos un poco de eso. Sí, así como tú bien dices, la semana pasada fue la salida regional a Antofagasta, donde hubo trabajo de las tres comisiones que ya hablamos: armonización, normas transitorias y preámbulo. Pero en estas comisiones no están todos los convencionales. Entonces, contarle a las personas en su casa que este grupo de 70, 80 convencionales está haciendo campaña informativa. Comenzaron con esta labor en Antofagasta, se juntaron con diferentes grupos, asociaciones sindicales, se juntaron con trabajadores de la minería, se juntaron con personas inmigrantes, se juntaron también con comunidades indígenas del sector del norte del país. Y la idea es que pudieran responder preguntas sobre lo que ya se aprobó en el texto constitucional. Entonces, pudimos ver que se preguntó mucho sobre medio ambiente, cuál iba a ser la relación con la minería, por ejemplo, por las personas migrantes, por supuesto, que hablaron de el derecho a migrar, que finalmente no quedó en la propuesta constitucional porque no hubo acuerdo en las comisiones y eso produjo críticas dentro de los constituyentes, pero a modo general ellos iban y escuchaban cuáles eran las preguntas de las personas interesadas, y eso es lo que también van a estar haciendo ahora en adelante. Eso va a ser muy importante, Vale, sí, eso va a ser muy importante porque va a haber un trabajo de información ahora también en las próximas semanas, de aquí a lo que también concluya el proceso el próximo 4 de julio, ¿no? Así es, y yo creo que es muy importante este trabajo porque nosotros como Contexto Factual fuimos a Antofagasta, fuimos a las actividades con los constituyentes y pudimos ver que hay muchas expectativas sobre lo que una nueva constitución puede entregarle a la gente. Hay personas que genuinamente creen que al día siguiente, en caso de que se apruebe el texto, podría cambiarles la vida.
y los constituyentes fueron súper responsables en estas instancias en decir que no querían que se hicieran tantas expectativas que después pudiese decepcionar a las personas, porque si bien se está proyectando un cambio, el cambio es a largo plazo, de forma gradual, de forma transitoria, en el que en fondo van a tener que ir pasando diferentes pasos, van a tener que pasar diferentes etapas para que se vayan concretando los nuevos artículos, como por ejemplo un nuevo sistema de salud, el Sistema Nacional de Salud que está consagrado en los derechos fundamentales. Es imposible poder instaurarlo al día siguiente de la que se apruebe, en caso de que se apruebe la nueva Constitución. Entonces, además de contar cuáles son los contenidos, yo creo que los constituyentes ahora también tienen que hacer este trabajo de informar cuáles son también los niveles en los que esto va a funcionar, y que en el fondo la gente no se haga falsas expectativas, porque tampoco yo creo que ellos quieren que pase eso. Así es, la gente tiene muchas expectativas y, como no, el trabajo más importante de las últimas décadas en nuestro país respecto de este nuevo texto constitucional. Sin embargo, como tú bien dices, Valentina, las respuestas no van a ser inmediatas para las personas que están queriendo que su vida cambie en cuanto al texto constitucional. ¿Qué es lo que se viene para las próximas semanas, para los próximos días, Vale? Bueno, en armonización van a seguir revisando las indicaciones de esto que mencionábamos al principio, de cómo quieren que vayan ordenados todos los artículos, y además van a recibir una serie de expertos constitucionales, abogadas y abogados constitucionales, que les van a dar recomendaciones sobre cómo creen que debería ir armado la forma del texto para que quede de forma armónica, tal como es el nombre de la comisión. En preámbulo, todavía hasta hoy, hasta las 4 de la tarde, si no me equivoco, podían presentar indicaciones a las 5 propuestas que se habían aprobado. Durante enero y también los últimos días de este mes, los constituyentes podían presentar sus propuestas de preámbulo, que es esta especie de prólogo, de introducción que va a ir en la Constitución antes de los artículos. Y habían 12 propuestas, las votaron en general y solo quedaron 5. Ahora tienen que pasar a la votación en particular, donde se les van a presentar indicaciones. Entonces, por ejemplo, si no les gusta una palabra, pueden haber una indicación para cambiar esa palabra o para suprimir una frase, por ejemplo, y luego formar el texto que posteriormente va a tener que votar el Pleno. Y en normas transitorias. Cuéntame. Sí, no, es que eso es súper importante lo que estás contando, Vale, porque no solamente a abogados constitucionalistas, sino que la semana pasada también hubo visitas de ilustres también, por ejemplo, en normas transitorias, ¿no? En normas transitorias en Antofagasta se recibieron a diferentes personas, como el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, estuvo el ministro de las Express, Giorgio Jackson, también estuvieron ministras del Tribunal Constitucional y jueces y juezas de la Corte Suprema. Entonces, ¿por qué? Porque ellos van y les dicen, miren, nosotros creemos que esto puede funcionar de tal y tal forma, estamos preocupados por ciertas normas, por cómo se van a implementar. Entonces yo creo que fue una experiencia muy enriquecedora para que los constituyentes estuvieran súper presentes cuál es la opinión de los órganos que van a implementar estas medidas que ellos están tomando, y en el fondo no hacer caso omiso a las sugerencias que les están haciendo. Yo creo que eso es muy importante y justamente en eso están trabajando en estos momentos. Se encuentran en el Palacio Pereira diferentes grupos de constituyentes armando sus propuestas de indicaciones para las normas transitorias, donde ahí justamente van a arreglar, por ejemplo, si decían que había que tener un plazo de 5 años para instaurar un nuevo organismo, quizás lo modifican, quizás ponen más, quizás les sacan el plazo. Ese es el tipo de indicaciones que van a hacer con las normas transitorias, e incluso se hablaba de que quizás presentaban un paquete nuevo 100% sustitutivo de las 302 normas transitorias que ya hay. Entonces vamos a tener que estar bien pendientes de eso para ver si efectivamente se entrega este paquete y se reemplazan todas de una. De hecho, ayer Claudio Fuentes, coordinador de la plataforma Contexto, donde tú eres la editora precisamente de Contexto Factual, nos decía, bueno, yo creo que este texto no van a tener estas 499 artículos, yo creo que van a ser bastante menos. Entonces, es re importante el trabajo que están haciendo hoy día las 3 comisiones que están funcionando. 100%, o sea, de hecho, hay muchas personas que dicen que esta es la constitución más larga del mundo, lo cual tiene un poco de cierto, pero no tan cierto. ¿Por qué? Porque efectivamente, si es que la constitución se promulgara hoy en día con 499 artículos, sí, sería la más larga, superaría la de India, que es actualmente la más larga, que tiene alrededor de 50 artículos menos, pero todavía falta un proceso, que es el proceso de armonización, donde se pueden eventualmente suprimir artículos porque podrían estar repetidos, porque hay contenidos que ya están en otros articulados. Entonces eso es algo que van a tener que revisar en la Comisión de Armonización, y cuando eso ya esté listo, recién ahí yo me atrevería a decir si va a ser o no va a ser la constitución más larga. ¿Dónde más se tiene presupuestado viaje a regiones en los próximos días o en las próximas semanas? ¿Vale, tú sabes? Como convención, a modo general, no, pero los constituyentes
que son obviamente de regiones distintas a la metropolitana, deberían estar en sus territorios dando a conocer el texto informativo, cuáles son los articulados que contiene este borrador constitucional. Sabemos que María Elisa Quintero, como tú mencionabas, la presidenta de la Convención Constitucional, está en Maule, que es propiamente su distrito, su territorio. Gaspar Domínguez, el vicepresidente de la Convención, también está en su territorio, está en el sur del país. Entonces, ahora, por los costos que ellos tienen que, o sea, ellos mismos tienen que costearse sus viajes, con las asignaciones obviamente que hay, pero la idea de estas 3 semanas de los convencionales que no están en las comisiones finales, que nosotros les llamamos, es que estén en territorio, hablando con las personas, dando a conocer el contenido constitucional, armando conversatorios, yendo a juntarse con juntas de vecinos, ahí lo que a cada uno le parezca más apropiado, y por supuesto también van acompañados de información. Contexto ayudó a elaborar información sobre las normas que ya han sido aprobadas, entonces ellos pueden difundir los folletos y así la gente se queda también con un contenido físico que, si le interesa, puede aprovechar de leer y tomar apuntes, por ejemplo. O sea, en el fondo, esto es lo que tienen que hacer ahora, dar a conocer los proyectos. Así es súper importante. De hecho, también nos hemos enterado que dentro de plataforma Contexto, han hecho también información para la gente. Por ejemplo, en la Plaza de Armas de Santiago también hubo unos módulos donde estaban respondiendo a las consultas de la gente. Este proceso, en este momento, en estas semanas, es re importante la información para la gente, para que pueda votar informada en lo que va a ser el plebiscito del próximo 4 de septiembre. Entonces nosotros, no solamente aquí en la redacción constitucional, sino que en todas las instancias donde se pueda informar de forma verídica y además de forma oportuna y de forma veraz, hacemos la invitación precisamente porque es de real interés para la ciudadanía lo que se va a votar el próximo 4 de septiembre. 100%, y me gustaría hacer una acotación que la gente podría decir, pero ¿cómo? ¿Van a pasar por armonización? ¿Se van a eliminar algunas? Que no se preocupen, porque armonización lo que tiene que hacer es ver temas de forma, eliminar, por ejemplo, incluso hasta los errores ortográficos, las mayúsculas, la redacción, la gramática. Ese es el tipo de tareas que va a tener la Comisión de Armonización, pero el contenido de fondo, por ejemplo, que Chile es un Estado plurinacional, que Chile es un Estado social de democracia, eso no se va a cambiar. Entonces, que la gente no se asuste porque creen que van a haber algunas cosas que cambian, sí, pero no tiene que ver con los contenidos. Entonces, de todas formas, pueden informarse con la información que ya hay disponible en estos momentos. Muy bien. Valentina Matus, quiero agradecerte, recordarle a la gente que nos está viendo en sus casas. Valentina nos va a estar acompañando todos los martes, poniéndole contexto a lo que es el trabajo de las comisiones hoy día en la Convención Constitucional. Un abrazo a la distancia, que esté muy bien, ¿eh? Igualmente.